Buenas, Canejo. Hoy vamos a hablar acerca de la ley de vagos y mal entretenidos. ¿En qué se basaba esa ley famosa? En la época del virreinato del Río de la Plata. Ya, por ejemplo, Bernardino Rivadavia en el 1822 había propuesto de que toda persona que no tenga trabajo, ni oficio, ni una renta, era vago. Entonces por eso se empezó con esto a perseguir al gaucho. El gaucho siempre era usado para la guerra, para los entreveros, ya sea en la época del unitario, sino con la indiada. No solo eso, sino que en 1847, en Entre Ríos, justo José de Urquiza también propuso reinventar la ley acerca de la vagancia, donde toda persona que no tenga un trabajo fijo, que no esté conchavado en alguna estancia, o que no tenga una profesión, ya sea hombre o mujer, sea dispuesto por la autoridad. ¿A dónde? A cantonar en un ejército, para que sirva, y más si es vago. No era lo mismo estar, por ejemplo, bajo reclutamiento ¿cómo se dice? Ser voluntario, reclutarse al ejército, que era más o menos 2 años, aquel que era todo vago y no tenía cómo demostrar que trabajaba, era metido justamente para que sirva al ejército por 4 años, donde la pasaba bastante mal. Pero en 1968, donde antes, por ejemplo, la pionada, el gaucho que era libre, era una persona justamente que trabajaba únicamente cuando alguna estancia requería algún patrón. A ver, chiquito, bueno, mejor relatar, mi amor. Cuando algún patrón necesitaba, él iba de estancia en estancia, justamente para hacer la guerra. O si no, como eran hábiles jinetes, iban al campo justamente a cazar todo lo que era la vaca y la caballada, que era cimarrón, que eran salvajes. Porque cuando los españoles habían traído las vacas y caballos acá, justamente se reprodujeron mucho. Y algunos se hicieron salvajes porque se criaron ahí en el campo, libre. Y solamente requerían justamente a la vaquería, que la vaquería era justamente usar de estos hábiles jinetes, que eran libres, pero que trabajaban para su ropa o para comer, tenían que mantenerse. Pero como eran muy libres los gauchos, los estancieros lo vieron como un peligro, una amenaza, ya que algunos robaban las haciendas. Entonces impusieron esa orden en la época de Adolfo Alsina. ¿Qué hicieron entonces? Ya las pulperías no eran lo que era antes, donde uno podía tomar una ginebra, jugar al truco. Para las autoridades locales, la pulpería era un dolor de cabeza, ya que siempre pasaban problemas ahí. Siempre había riñas, borrachera, trasnochada. Era el lugar típico de todo gaucho y persona que cobraba sus saberes y se iba a festejar y a gastar su dinero como Dios quería, a diversión, buscando el amor de alguna prenda o algo así. Entonces las autoridades empezaron a hacer lo siguiente: todo aquel que no tenga un papel que demuestra que era el conchavo, que no tenga cómo demostrar que trabajaba, era directamente llevado no a la cárcel, porque la cárcel era justamente para mantener a los vagos y darle de comer, sino que eran llevados ahí justamente al ejército, a la frontera, para que defienda ahí la patria, donde están los salvajes, que defiendan ahí la frontera, y que seguro no iban a volver porque era la muerte cantada ir ahí. Entonces ya no se podía ni jugar ni a la timba, no se podía al truco, no se podía tomar una ginebra en horas que por ejemplo eran de la mañana hasta la tarde, hora determinada la faena y el trabajo en las estancias. A esa hora si había alguno de estos gauchos ahí tomando una ginebra, emborrachándose, la agarraban del lomo y lo subían al caballo para que vaya a la frontera directamente. O sea que ahí se aprovecharon mucho
los jueces de paz, que tenía un ojo clínico para ver quién era vago y quién no era vago. Entonces pasó lo siguiente. El pobre gaucho ya no empezó a ser libre como antes. Así que cuando veía a la autoridad, agarraban su flete y se iban al monte a esconderse para que no los agarren. Se le puso muy difícil con esta ley a todo paisano andar tranquilo, porque tenían que justificar su trabajo y había dos tipos de vagancia para ellos. Estaba el que justamente era el gaucho, que no hacía nada, y que de vez en cuando trabajaba y que no demostraba nada, pero sí tenía plata para jugar a la timba y tomarse unas cuantas ginebras, que aquel que era mendigo ya por su condición. Y si había alguna mujer que no tenía cómo justificar, también le imponían castigo. Las agarraban y las llevaban a una casa de familia para que trabaje ahí. Algunas desgraciadamente tenían que trabajar gratuitamente y otras le daban un convenio de trabajo, pero por magros patacones, que no ganaban mucho. Así que el trabajo comunitario no era para todo, había que trabajar. Y si no había época de trabajo, o no había cosecha, o la yerra, o la junta de ganado, el gaucho estaba embromado. Porque justamente le iban a llevar al fortín. El fortín no era el lugar... Justamente el fortín no era el lugar para estar un gaucho ahí, ya que sufría malos tratos. En el fortín, desgraciadamente, había abuso de autoridad. No había ropa adecuada, siempre andaba croto. Y en el fortín justamente se la pasaba mal. ¿Por qué? Porque justamente sufría 2x3 de ataque de la indiada. Y para peor de todo, algunas veces llevaban a todos los gauchos a cavar la famosa zanja de Alsina. Algunos iban ya directamente al cantón como prisioneros o como presos por sus pensamientos políticos. Eso también le cabía la ley de la vagancia. Si había un pensamiento político diferente al que gobernaba en esa época, al cantón militar. Y vemos por desgracia que tantos gauchos, tantas personas murieron justamente, se les privó de su libertad, todo por ser libre. Por eso la ley acá en la Argentina fue muy difícil para ellos. Tenían que andar huyendo de la autoridad. Y así se hacían cuatreros, matreros, bandidos. Porque no había caso. La autoridad no lo respetaba a ellos. Así que por eso el gaucho siempre fue libre. Tenía las tierras indontas y era difícil de dominar, pero lo que tenía que era buena persona. Era trabajador cuando tenía que trabajar. En la vaquería justamente era buscar al animal salvaje para que un estanciero rico siga teniendo más propiedades y más tierra. Igual que al pobre nativo. Al pobre nativo se le quitaba todo. Y muchas veces a los pobres nativos también le aplicaban esta famosa ley de entretenimiento y vagancia. Iban presos nomás. Pero eso es otra historia. Este fue un breve relato para que sepan cómo era tratado el gaucho y perseguido. Un hombre libre que supo hacer de la Pampas Argentina algo bueno. Pero esto vamos a contar en otra historia. Nos vemos. Hasta la próxima. Tranquilo.